Buenas noches amigos de Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y esto es Argolla TV en vivo, una transmisión súper especial en vista de la crisis política que se ha suscitado el día de hoy, en la madrugada más precisamente, muy temprano en la mañana, entre el gabinete cateriano, que bueno, como ya todos sabemos, está ya censurado, no aprobado, no ha recibido la confianza del Congreso por un lado, y por otro lado, bueno, las bancadas que han votado en contra, las bancadas que se han abstenido, las bancadas que le han dado también el voto a favor a este gabinete que terminó funciones el día de hoy, inmediatamente después de la denegación de confianza por parte del Congreso. Vamos a tratar de analizar hoy día en este programa ¿quién tomó la culpa finalmente? ¿Quién fue el responsable? Si fue el gobierno de Martín Vizcarra junto con su gabinete, ¿no? Que no recibió la confianza, en este caso el presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, el expresidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, que no enfocó quizás correctamente el sentimiento tanto de la población como el sentimiento de los congresistas. De repente Martín Vizcarra, al elegir a Pablo Cateriano como primer ministro, no tuvo el tino suficiente de leer correctamente qué es lo que la población le había dicho ya en la elección última parlamentaria para renovar el Congreso que el mismo Martín Vizcarra disolvió. Habíamos pasado de un Congreso que hacía lobbies a favor de las empresas, con el fujimorismo a la cabeza, con el arrollador número mayoritario de congresistas que había tenido el fujimorismo en este periodo presidencial, en este quinquenio que empezó el 2016. Efectivamente había obstaculizado todas las iniciativas que favorecían a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, y más bien habían favorecido a las empresas privadas, a la gran empresa, al gran empresariado, promoviendo leyes para beneficiarlas, ¿no? Recordarán los octágonos nutricionales, recordarán la ley del plástico de un solo uso, recordarán las exoneraciones tributarias a los casinos también, que fue un escándalo. Y todo esto derivó junto con el obstruccionismo permanente del Congreso fujimorista al presidente Kuczynski primero y luego al presidente Vizcarra, originó pues que la gente se hartara y que finalmente todo esto derivara en un sentimiento de solicitarle al presidente Vizcarra cada vez que podía en actos públicos. Yo fui testigo de esto el 28 de julio del año pasado, cuando escuché a la gente, ¿no?, decirle al presidente Vizcarra en el desfile militar: Vizcarra cierra el Congreso. Y Vizcarra el 30 de septiembre cerró el Congreso de la mano de Salvador del Solar, y luego de las elecciones hubieron unos resultados bastante curiosos, por decirlo menos, ¿no? Bien, muy reveladores en todo caso. La gente no le había dado el voto mayoritario a una bancada, habían aparecido bancadas nuevas como la bancada de UPP, la bancada taurista, había aparecido una bancada nueva que era la del FREPAP también. Entonces no teníamos un Congreso con una mayoría clara, digamos, con una ideología determinada, como podría ser una ideología más de derecha, más proempresa, sino había un giro más hacia la izquierda, creo yo, y era la impresión que también tenían muchos políticos, muchos opositores a Vizcarra, que lo acusaban de derechista, ¿no? Lo acusaban de proempresarial, así como también, claro, había los del otro lado los que lo acusaban de castrochavista de una manera absurda, ¿no? Entonces, lo que sí, claro, en ese momento tomó decisiones como parar el proyecto Tía María, por ejemplo, que todo indicaba que podía derivar en un conflicto social bastante fuerte, bastante grave, bastante violento. Entonces él no se quiso comprar ese pleito, y ahora vimos, mejor dicho, ya tiempo pasado, ¿no? Vimos a un Cateriano, a un Pedro Cateriano, que al contrario entró con un discurso prominero
excesivo creo yo, ¿no? Porque, por último, ¿no? Recordemos que Alan García usaba la famosa escopeta de dos cañones, que es muy políticamente usado, digamos, en la que por un lado hablaba de beneficiar a la gente, al pueblo, de darle, de obsequiarle, de regalarle, de beneficiarlo, cuando en realidad gobernaba de la mano de la gran empresa, ¿no? Ahí están las leyes para Gloria, por ejemplo, con la leche que no era leche. Está también las leyes donde, por ejemplo, ¿no? Lo del oxígeno medicinal, ¿no? Redujo el porcentaje de pureza mediante una ley para poder favorecer a una empresa solamente, a Praxair, ¿no? Praxair, ¿no? Esta empresa para que tuviera prácticamente el monopolio del oxígeno medicinal en el Perú, como tantas otras medidas que se dieron, que en este momento de repente se me escapan de la memoria, pero hubieron muchísimas medidas que contribuyeron a que la empresa privada obtuviera más poder y más ganancias, pero tenía un discurso, ¿no? muy izquierdoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, y por otro lado recordemos también que el presidente Fujimori, a pesar de ser un gobierno súper derechista y muy tirado hacia la empresa privada, ¿no? Recordemos, privatizó todo, reorganizó el Estado para volvernos un Estado proempresarial, era muy popular, ¿no? Se le veía siempre en eventos donde obsequiaba cosas, tenía contacto con la gente. Se acordarán de, por ejemplo, la construcción de un colegio, la inauguración de un colegio al día que prometió y bueno, lo cumplió, aunque bueno, los colegios después se cayeron, pero es otra historia. Yo personalmente conocía gente que decía que iba a votar por Fujimori en la reelección porque básicamente le había cambiado la vida a sus hijos de estudiar en un colegio precario, decadente, a un colegio pues que se veía bien, ¿no? Aunque bueno, después aparecieron las grietas y la corrupción y bueno, la historia de siempre. En este programa vamos a tratar de analizar precisamente eso, cuáles fueron los errores del gran estratega Cateriano, porque Cateriano se pintó y todo el mundo lo veíamos como un gran estratega político, pero un estratega fallido en este caso, porque yo particularmente creo que un gobernante, ¿no? Un primer ministro, un presidente, es el presidente de todos, no de algunos. Entonces tienes que escuchar a todos y tratar de consensuar con todos para llegar a acuerdos. Eso es lo que nos dice la democracia. Para eso se inventó la democracia, porque si no nos hubiéramos quedado con las monarquías o con las dictaduras en las que una cabeza hacía todo y el resto obedecía, le gustara o no. Entonces, ahora tenemos un resultado que no le ha gustado a muchos, que ha sido la no ratificación del gabinete cateriano, y ahora nos damos de golpes de pecho, nos rasgamos la vestidura diciendo que obstaculizan el país este Congreso, pero bueno, este Congreso ha tenido el mismo derecho que han tenido todos los congresos de darle su voto o de negarle el voto de confianza a un gabinete o a un ministro, ¿no? Sobre todo en este caso, siendo un Congreso variopinto, un Congreso atomizado, con muchísimas bancadas, ¿no? Ahora, por un lado, sí, pues hay un grupo de congresistas que no sé si serán la mayoría, no sé si podrían tirarse un gabinete, pero hay un grupo de congresistas que efectivamente están jugando a favor de las empresas, las universidades empresas, de las universidades truchas. Vamos a decirlo, ¿no? La bancada de Podemos, la bancada de APP, ¿no? De Alianza para el Progreso y la bancada de Podemos Perú, no es un secreto para nadie que juegan a favor de estas universidades, empresas truchas de mala calidad que han estafado a los alumnos y que ahora esos alumnos ya no tienen más dónde estudiar y seguramente ahora con el dinero escaso que les queda luego de esta crisis económica provocada por la pandemia, bueno, se verán con mayores dificultades todavía para poder reiniciar estudios en algún momento. Más adelante tendremos a Zenaida Solís del Partido Morado y a Lenin Checo, que es el vocero de la bancada del Frente Amplio, con quienes conversaremos acerca de este tema en instantes. Así que vamos a hacer la conexión con Zoom, vía Zoom, para poder conectarnos con ellos ya en instantes. Pero como les decía, yo creo que teniendo tanto el presidente Vizcarra, ya no teniendo, mejor dicho, ¿no? La facultad, la facilidad, la ventaja de amenazar a los congresistas con disolverlos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, teniendo también la desventaja del Congreso que ya no puede vacar al presidente, no nos queda más que ponernos de acuerdo, sobre todo si queremos anteponer el tema de la salud en esta situación de crisis, en esta situación de pandemia,
O sea, tenemos ahorita una emergencia nacional comparada casi casi con una guerra. Entonces no podemos dedicarnos a darle prioridad a un sector. Seguramente sí vamos a estar en problemas fiscales el próximo año o en el 2022, producto de esta baja de actividad económica que va a llevar, ¿cómo se llama?, al país a tener seguramente dificultades económicas en los próximos años. Pero por otro lado hay una emergencia que atender hoy, que es la emergencia del coronavirus, la emergencia del COVID. La gente se sigue muriendo en la calle, la gente se sigue muriendo por falta de balones de oxígeno, la gente se sigue muriendo por la poca atención, casi inexistente, diría yo, no sé, la poca atención de primera línea que debería haber, ¿no? No hay pruebas, la gente quiere hacerse pruebas y no hay pruebas. Y también hay que decirlo, no solamente esto está ocurriendo en Lima, está ocurriendo en todas partes del Perú. Ya hemos visto lo que pasó en Arequipa, ya vemos lo que está pasando en Cajamarca. Ayacucho acaba de lanzar una llamada de alerta también ante esta situación que se le comienza a complicar. Moquegua y Tacna son dos regiones que también comienzan a tener problemas, comienzan a haber rebrotes importantes en el norte del país, y escuchamos a un señor cateriano muy orondo diciendo que bueno, esta es una pequeña alza de cifras, ¿no? No sé si minimizando de alguna manera el impacto que está teniendo esta pandemia ya en otras regiones. Entonces yo creo que eso creo que ha molestado a mucha gente. Y supongo que también sería uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, las bancadas de izquierda no le han dado la confianza al gabinete Vizcarra. Lo han sentido, parece, muy pro empresa, muy pro empresa, y poco empático con la población, que era lo que yo creo que se necesita en este momento. La gente sigue pidiendo por redes sociales, ¿no? ¿Dónde encuentro una cama UCI? ¿Dónde encuentro oxígeno? ¿No? Mi familia se está muriendo. Entonces yo creo que no es que un tema sea más importante que otro. Ambos son importantes, pero creo que hablamos de urgencia en este momento. Hay una urgencia, una emergencia. A ver, vamos a ver. Acá estoy comunicándome con Zenaida y con Lenin para poder invitarlos a la reunión. A ver, voy a traer mejor acá la pantalla, que no la veo. A ver, vamos a ver. A ver, no estamos acá haciendo el esfuerzo de ingresar. A ver, me dice que espere que el operador. A ver, ahora. Vamos a utilizar este medio para poder. Vamos a hacer una pausita para poder conectarnos con nuestros invitados que ya están acá entrando a la sala de.
Esto no podrás verlo ni escucharlo en ningún medio de la concentración. Yo creo que cuando tú tienes ya un uso y abuso de oligopolios, de grupos económicos, de monopsonios, de oligopolios y monopolios, y además de integraciones verticales e integraciones horizontales, que no son otra cosa que los carteles, ¿no? O sea, esta gente se comporta como un cartel mexicano, ¿no? O sea, así se lo digo, no es broma. O sea, esta gente se comporta como el cartel de Juárez, como el cartel de Monterrey. Es igualito, o sea, es integraciones verticales o integraciones horizontales, donde todos apuntan a un objetivo, ¿no es cierto? Producir un bien y distribuirlo, bueno, igualito. Eduardo, esto se puede cambiar. Y estas cosas solamente las puedes escuchar aquí en Argolla TV, porque la única concentración es contigo. Así es. Esto solo lo escuchas y lo ves en Argolla TV, porque nuestra única concentración es contigo. Muy bien, ya estamos conectados con nuestra primera invitada, la congresista Zenaida Solís del Partido Morado, a quien le damos las muy buenas noches. Zenaida, muchísimas gracias por atender nuestra comunicación y tenerte hoy día aquí en Argolla TV. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los televidentes, oyentes, son los Zenaida, nosotros le llamamos los argolleros. Los argolleros. Está bien. Argolleros y argolleras. Muy bien. Zenaida, a ver, amanecimos con la noticia prácticamente porque, caramba, hoy han tenido una reunión de madrugada, casi de toque a toque, ¿no? Y amanecimos con esta votación en la que le denegaban la confianza al gabinete cateriano. Yo te pregunto, desde tu punto de vista, ¿quiénes crees que son los responsables de esta denegatoria de confianza a Cateriano y a su gabinete? Primero, decir que la hora actual es muy seria para el país y requería mucha responsabilidad. Eso implica dejar agendas particulares, partidarias, personales, etcétera. Y en mi caso, teniendo algunas discrepancias con la presentación de Pedro Cateriano, decidí junto con mi bancada votar en bloque por el voto de confianza. El Partido Morado votó por la confianza. ¿Por qué y para qué? Para que el gobierno pueda hacer este último año lo mejor que pueda, porque necesitamos con suma urgencia salir de la crisis sanitaria y la crisis económica en que nos encontramos. Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta de quiénes son responsables, yo debo decir que hay culpas compartidas. Es cierto que en el Congreso se pusieron necios algunos, o porque tienen agendas particulares en algunos casos, y en otros también porque no quisieron dar su brazo a torcer, porque no los convenció Pedro Cateriano, porque no abordó los temas que estiman, inclusive estimo yo también, debió abordar. ¿A qué me refiero? Hizo una larguísima y cansada exposición de 3 horas y media. Empezó 9:30 de la mañana y terminó 1 de la tarde. En esa larga perorata pasó revista a proyectos que él sabe perfectamente que en el año que le queda a este gobierno no los van a poder sacar adelante. De ninguna manera, que Choque Quirao, que electricidad para Chile, que la minería, que no sé qué y no sé cuántos. En verdad se equivocó de enfoque Pedro Cateriano, se equivocó de objetivo. Iba a pedir el voto de confianza al Parlamento. Lo primero que tendría que haber pensado es, ¿a quién le voy a hablar? ¿A qué Parlamento le voy a hablar? Por ejemplo, cuando habló
de la gran minería se llevó de encuentro al FREPAP y a Frente Amplio. Ya, pues, estoy absolutamente convencida que por lo menos la gente del FREPAP estaba pensándolo. No sé, no hablaré por Frente Amplio, hablaré por FREPAP, que he visto sus comunicaciones, sus tweets. Estaban pensando algunos si sí, si no, etcétera. Cuando Pedro Cateriano habló sobre la gran minería, se los llevó de encuentro. ¿Y eso por qué sucede? Porque son personas que vienen del Perú profundo, de conocer puntualmente el sufrimiento de las zonas donde se explota la gran minería. Y como sabemos, en nuestro país hay una ingrata experiencia de muchos años, inclusive de siglos, tratándose de Cerro de Pasco, por ejemplo. Yo quiero minería responsable. Yo odio la minería irresponsable, depredadora del medio ambiente. Pero puedo entender que la minería es la que nos trae divisas y que hay que alentarla. Lo entiendo perfectamente. Pero ellos no lo entienden. Lo que han visto ellos, toda la gente del FREPAP que ha caminado y ha vivido pueblos de esos lejanos en nuestro Perú profundo, es el sufrimiento de las personas. Cosas como esa. Y después, por supuesto, desfilaron los tacneños. Y los tacneños uno a uno iba diciendo: señor, ese proyecto que dice usted de venderle electricidad a Chile, ¿por qué y para qué? Y no me parece, y esto y lo otro. Entonces, siento que Pedro Cateriano fue a abrirse flancos uno tras otro en una exposición larguísima y ajena a las circunstancias. ¿Por qué digo ajena a las circunstancias? A ver, tuvimos una pequeña pausa en la participación con Zenaida. Parece que el internet... Puntualmente. Acá está. Te escuchamos, Zenaida, sí. ¿No? Te escuchamos. Decía que lo que correspondía al gabinete cateriano era decir puntualmente: ¿cómo hacemos para que la pandemia no siga matando peruanos? ¿Cuál es la estrategia? Dios, ¿cuál es la estrategia para luchar contra este virus que no nos quiere soltar, que se pone más grave y que está haciendo del Perú uno de los países más duramente golpeados? ¿Y cómo salimos de la horrorosa recesión en que estamos? Pero yo sentí un discurso triunfalista, un discurso en el que decía que los grandes proyectos se van a desempolvar, etcétera, etcétera. ¿Con qué dinero? Si estamos en recesión, no hay dinero para la gran inversión. Si hay alguna otra fórmula, que nos la digan. Y además todos sabemos que esos proyectos demoran en madurar 2, 3, 4 años. Y Cateriano claramente no tenía esos años. ¿A santo de qué va y habla de eso? Entonces, por eso digo culpas compartidas. He escuchado a lo largo de todo el día en todos los medios, le han dado durísimo al Congreso. Bueno, está bien, se lo merece, ya está. Pero hay que tener en cuenta, no es un cuerpo homogéneo, es todo lo contrario, es absolutamente heterogéneo. Habemos de todos los tipos, habemos quienes podemos sentir la responsabilidad como la sentimos en el Partido Morado, y por eso, pese a estas discrepancias que estoy anotando de la presentación de Cateriano, no tuvimos problema en darle el voto de confianza, y otros que también auténticamente dijeron no por sus convicciones, y algunos otros por sus intereses, por sus proyectos personales. También los hay, por supuesto que los hay. Sobre eso, cada quien tendrá que dar cuenta. Totalmente. Yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Creo que había que priorizar temas en este momento de emergencia nacional, como creo que deberíamos ser conscientes todos, pero bueno, no sé, ¿no? Parece que el señor Cateriano no la tenía muy clara, a pesar de su experiencia política, que es bastante larga, ¿no? Son demasiados años que él tiene en estas lides como para haber cometido ese tipo de errores garrafales, porque tenemos a un Congreso variopinto, disperso, atomizado, en donde en las mismas bancadas, incluso hemos visto algunas bancadas que tienen alas, ¿no?
Se habla de que Acción Popular, por ejemplo, tiene una ala provinciana que fue causa común en algunos temas y una ala limeña que hace causa común. A propósito, invitamos a algunos amigos de Acción Popular, pero se disculparon amablemente el participar en este debate el día de hoy, en esta conversación. El congresista Lenin Checo ya estaba conectado hace un instante, no sé si ya lo tendremos ahí, porque también quiero hacerle la misma pregunta. ¿Quién considera él que tiene la culpa, por decir de alguna manera, de que el gabinete cateriano no haya recibido la confianza del Congreso? Y yo vuelvo a agradecerles porque yo sé que han tenido una madrugada bastante dura, congresista. Buenas noches, Lenin. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos y con todas. Sí, aparte de la madrugada dura, es la preocupación que está rondando en todo el país, cómo podemos no solamente estar atentos al nuevo gabinete que plantea el presidente Vizcarra, sino estar atentos a las estrategias comunitarias, estar atentos a las nuevas estrategias de políticas públicas en economía y estar atentos a que realmente este próximo gabinete que venga a exponernos exponga los temas más sensibles que el país quiere escuchar. Lenin, hemos escuchado a muchos analistas de televisión, de los grandes medios prácticamente. Yo escuché en la tarde una entrevista bastante dura que le hizo Patricia del Río a Marco Arana, prácticamente responsabilizando a la izquierda por no colaborar con el país en este momento de crisis, de pandemia, que era indispensable darle la confianza al gabinete cateriano, porque Cateriano se había convertido en el Chapulín Colorado. Solamente él podía salvar al Perú en este momento. Y yo creo que fue de alguna manera injusta, Patricia, porque no consideró muchos temas. En todo caso, te pregunto, ¿cuál ha sido la posición del Frente Amplio para votar en bloque contra la aprobación del gabinete cateriano? Sí, estamos escuchando cómo algunos medios piensan que la crisis inicia el día de ayer. No se dan cuenta que la crisis iniciado hace más de 3 meses. Y esta crisis nos está llevando al colapso total de la economía, de la salud y del bolsillo poblacional y también de la agricultura familiar. Creo que debe ser importante asumir esta posición. Sin embargo, creo yo que necesitamos urgente un gabinete concertador, un gabinete en estos últimos 9 meses pueda asumir una posición en la cual podamos todos los ciudadanos, no necesariamente sentirnos satisfechos en un 100%, pero sí poder coordinar y tener la capacidad de diálogo con todos los sectores sociales y políticos del país. ¿Cuál es básicamente el motivo por el cual el Frente Amplio optó por, en bloque, votar en contra de la confianza a Cateriano? 3 temas principales. Nosotros nos hemos reunido con el Premier, el Cateriano, y luego antes le hemos enviado una carta. Hemos pedido que nos explique y que nos que entienda que la población quiere reactivación económica para la pequeña agricultura, para las MIPES y los bonos, que estamos exigiéndolos hace meses. La salud, necesitamos una estrategia comunitaria que no sea recuperativa. Hemos escuchado al Premier Cateriano que nos ha hablado de infraestructura de salud, que nos ha hablado de vacunas, pero nunca nos ha hablado de la prevención ni tampoco el incremento presupuestal para el sector en forma permanente. Y también hemos pedido la lucha contra la corrupción. 4º punto, hemos pedido la generación de empleos de puestos de trabajo, empleos, que hasta la fecha vamos aproximadamente por la suspensión perfecta 300.000 ciudadanos despedidos y a nivel nacional 5 millones de personas sin puestos de trabajo, entre trabajo formal y trabajo informal. Zenaida, y yo le pregunto a Zenaida también, ¿y cuáles han sido los puntos por los cuales, o el motivo principal, o los motivos por los cuales el Partido Morado decidió en bloque votar a favor de la confianza a Cateriano? Responsabilidad para con el país, pensando en evitar esta crisis política que tenemos, que viene a sumarse a la crisis económica y a la crisis sanitaria. Pese
pese a que claramente Cateriano hizo oídos sordos de lo que le dijimos cada una de las bancadas que se reunió con él previamente, pese a que su larga experiencia política le debió aconsejar tomara en cuenta a quienes iba a hablarle en el Congreso, qué es lo que no nos interesaría a los congresistas, y como digo, se mandó por la libre con un súper proyecto como de 5 años, como si fuera de candidato presidencial. Por eso a mí me resulta lamentable que en los medios hagan causa común con Cateriano y digan el Congreso qué malos, qué mal se portaron. También Pedro Cateriano, que se ha pasado horas escuchándonos, podría haber tomado algunos puntos de lo que les fuimos diciendo y podría haber, ya, digamos que no estimara poner en su plan de gobierno, pero que dijera, me preocupa tal cosa. Por ejemplo, nosotros propusimos una estrategia nacional de atención de salud en la primera línea de atención, es decir, en las postas médicas, que con la ayuda de las Fuerzas Armadas se reparta a nivel nacional este kit del que ya han hablado en salud. Por ejemplo, Fiorella Molinelli ha hablado de un kit que estaban dándolo en Arequipa y que decía, no hay que esperar a llegar al hospital. Lo primero que tiene que suceder es que cuando la persona tiene fiebre, tose, esto y lo otro, COVID, sin más preguntarse, sin mucho darle vueltas, empiecen a tomar. Si cualquier peruano o peruana llega a una posta y encuentra el medicamento, encuentra esa bolsita salvadora que ella le ha nombrado, como la ha nombrado, y se alivia, vamos a evitar tantas muertes que se están dando en las puertas de los hospitales. Me duele que siga sucediendo, y parece que a Pedro Cateriano ni le incomodó, porque creo que sobre eso no habló. No es posible soslayar una situación tan dramática e irse a la estratosfera con los proyectos como si no pasara nada, como si tuviera 5 años. No está bien. Eso no está bien. Sobre todo en un hombre político con tanta experiencia. ¿Qué le pasó? Exceso de confianza, no sé, arrogancia, creer que él iba a salir airoso de todas maneras. Pero yo me he quedado con una duda grande, y esta es una pregunta que se las planteo a los dos para luego pasar un poco a lo que podríamos esperar de un siguiente gabinete, porque ya el presidente tiene que estar convocando a un nuevo primer ministro. No supo leer Vizcarra básicamente porque, bueno, él tenía que recomponer su gobierno, ¿no? Después de la renuncia, el pedido de renuncia de Ceballos, no supo leer el presidente Vizcarra el mensaje que le había dado el pueblo en las últimas elecciones, después de salir de un congreso, ¿no?, fujimorista, derechista, pro empresa, que hacía lobbies por las empresas, los octágonos, el plástico de un solo uso, las exoneraciones a los casinos. Habíamos pasado por las 1001, ¿no?, a favor de las empresas y siempre en detrimento del pueblo. Entonces, Vizcarra no supo leer, digo yo, el mensaje que le había dejado la gente en esa conformación del Congreso, porque si él tanto se jacta de saber escuchar e interpretar al pueblo, yo creo que era un poco jalado de los pelos poner a un primer ministro con el perfil de Cateriano en este momento, en plena pandemia, porque ya es un gabinete de pandemia, ¿no? Ceballos la tomó, la agarró en el camino, pero era un gabinete pandemia. Entonces le fallaron los reflejos al presidente Vizcarra. ¿En qué estuvo pensando realmente para hacer eso que algunos interpretaron incluso como un giro, ¿no?, de la izquierda a la derecha? ¿Qué pasó con Vizcarra? ¿Se equivocó? No, más que un giro, era la necesidad de la reactivación económica, que tuvo una lectura equivocada, y también hay algunas condiciones externas que han dado que este tema se agudice más. El caso Espinar, por ejemplo. El caso Espinar es un conflicto que lleva más de 15 días, que no tiene visos de solución, que el Premier ha podido solucionarlo antes de que
se podía dar la cuestión de confianza y demostrar una capacidad concertadora, dialogante y también de ejecución y resolución de conflictos inmediatos, sabiendo que una de las potencias de la reactivación económica del gabinete cateriano era el tema minero y lamentablemente no tuvo la capacidad de reacción. El segundo punto es que sí, la minería está aportando un porcentaje para el crecimiento macroeconómico, pero también la pequeña agricultura, también los servicios, pero que los demás aportes para el desarrollo económico del país están abandonados y solamente se quiere priorizar o virtualizar un espacio en el cual nos ha demostrado que no es un proceso importante para la redistribución. Y en segundo lugar, el Premier, con la experiencia que ya tenía, pensó que simplemente era un mero trámite participar en la cuestión de confianza y se lo notó muy confiado. Se lo notó muy confiado y en los últimos momentos muy soberbio al decir algo que debió decir antes, ¿no? Que lo estaban extorsionando, que él no iba a acceder a una extorsión. ¿Por qué no lo dijo antes del mensaje, incluso si fueron días antes, estos temas que había conversado con la mesa directiva? Estos temas dejan mucho que desear. La posición de la bancada fue simple, ¿no? Una posición principista, una posición de la cual no escuchaba los temas tan importantes como es la salud, como es la lucha contra el hambre y la lucha por la dignidad de los ciudadanos, por un bono universal que estamos planteando. Zenaida, ¿tú qué piensas? Exceso de confianza, cero humildad, cero empatía. Espinar arde y él solito se mete al fuego en su exposición, haciendo la gran defensa de la minería. No digo que no deba hacerla en su momento, pero en este año no, y de esa manera tampoco. La minería en nuestro país es un tema caliente, es un tema que hay que debatir, que hay que cuidar mucho. Es un hecho que no podemos seguir haciendo la minería que se ha hecho hasta ahora, depredadora, haciendo que la gente de los pueblos cercanos a las minas sean los pobres que se quedan con los cerros de tierra inerte luego que la riqueza se va. Eso no puede seguir sucediendo. Eso ya no sucede en ninguna parte del mundo. Eso lo tenemos que entender. Y entonces, ¿cómo es que se insiste en impulsar simplemente algo cuando el tema está caliente? No correspondía. Yo no sé si es exceso de confianza, soberbia o arrogancia, exceso de seguridad. Pensar que no, sí, yo de acá salgo y pues no saben, yo sé. Ahora, ¿por qué el presidente Vizcarra lo nombró? Creo yo por su gran experiencia. ¿Qué es lo que no ha hecho Vizcarra? Tomarse el trabajo de darse cuenta qué es lo que iba, por ejemplo, presentar al Congreso. Si hubieran conversado sobre su discurso, se hubiera dado cuenta claramente que el discurso de Cateriano no tenía nada que ver con el discurso que presentó el presidente el 28 de julio. ¿Qué es lo que presenta el gabinete ministerial? El desarrollo de lo que dijo el presidente. No le corresponde otra cosa. Pero Cateriano se fue por la libre. Hizo una enorme, larguísima exposición por todos los sectores con asuntos que van a durar los próximos 5 años si es que alguien los toma. Claramente uno se daba cuenta que eso no iba a poder ser. ¿Y cuál era la estrategia para hoy día, por ejemplo, en economía? No dijo los bonos que no han llegado, Reactiva Perú, que fue un fracaso, ya hemos hablado ampliamente en la anterior ocasión. Exacto. En la primera, por lo menos, en esta segunda se está arreglando bastante mejor, hay MIPES recibiendo los créditos, pero es un hecho que en nuestro país, si pones herramientas tan formidables como esa, 30.000 millones y 30.000 millones la segunda parte, 60.000 millones en la economía, ¿no se notaría? Estaríamos reactivándonos, todos los negocios estarían reabriendo porque todo el mundo tendría
sus créditos. Bueno, parece, lo que sí Porque parece... los millonarios se ponen en primera fila, son los primeros en sacar los créditos baratos con el aval del Estado. Bueno, parece que los que sí se han reactivado muy bien, efectivamente, han sido las grandes empresas, ¿no? Había una información que estuvo circulando en redes que el señor Rodríguez Pastor, ¿no? El famoso multimillonario peruano, era 100 millones de soles más ricos luego de haber iniciado la pandemia. Yo les pregunto... Rodríguez Pastor. Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank. De Intercorp. El dueño de Interbank. Exacto. Y sacó para 18 de sus empresas 10 millones de Reactiva 1. Total, exacto. 100 millones de 18 empresas. ¿Puedes creer? O sea, es de una obscenidad atroz. En todo caso, Lenin, por favor, ¿sí? Sí, es la preocupación que la estamos viviendo en el día a día. Los ciudadanos que son, podría decirse, la clase media emergente, ha estado viviendo estos últimos 10, 20 años de esta burbuja llamada crecimiento macroeconómico, y han empezado a desarrollar MIPES y pequeñas empresas. Y estos 3 meses, 4 meses ya de pandemia los ha traído otra vez abajo, con deudas, con maquinaria que están a medio pagar y con muchos trabajadores que los han tenido que despedir. Estas MIPES eran el soporte de la economía del país y ahora han vuelto a lo que eran antes, ¿no? Muchos de ellos informales, otros que lamentablemente van a volver a ser ambulantes. Y es lo que no se ha visionado desde esta política económica de Reactiva Perú. Se quiere remediar con el segundo plan y con el FAE Reactiva, pero en realidad recuerden que los tiempos son momentos de oportunidad. Si ahora no tengo este dinero que tanto lo necesito, no voy a poder solucionar el problema después de 2 meses. Y el segundo tema es la agricultura familiar. 2.5 millones de familias que viven de la agricultura familiar. Si hoy día me tocaba sembrar, no lo voy a sembrar de acá a 2 meses, porque no va a dar. Entonces, estos créditos tienen que ser oportunos, y si no, pues no sirven de nada brindarles créditos en el caso de la agricultura familiar y lo mismo en las pequeñas empresas. En todo caso, yo les pregunto a ambos, ahora ya habiendo pasado esta página, el presidente tiene que recomponer su gabinete, va a llamar seguramente a alguna figura que, bueno, trate de no cometer los errores, ¿no? Al menos de imagen, de presentación de Cateriano. No sé si, por ejemplo, ¿no? Salvador del Solar podría hacer una carta en este momento, no sé si él puede volver a ser primer ministro, no soy constitucionalista, no conozco mucho del tema, pero se habló, por ejemplo, de el ministro de Defensa, Martos. Después se voceaba a la misma Pilar Macetti como también una potencial... En todo caso, al margen de los nombres, ¿cuál debería ser el perfil del siguiente primer ministro para que logre la aprobación de su gabinete, la confianza del gabinete? Porque es lo que tenemos que traspasar. Tenemos que buscar un gabinete que sea aprobado, tenga la confianza del Congreso. Zenaida, por favor. Alguien que vaya con el corazón en la mano, que vaya con humildad, con sencillez y con un plan acotado. No es ni un año lo que tienen, porque luego vamos a entrar a elecciones. Entonces, lo que se va a poder trabajar es 10 meses como máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos 10 meses? ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con el tema laboral? ¿Cómo es posible que Cateriano ponga como ministro a alguien que no tenía nada de experiencia como en el Ministerio de Trabajo, cuando lo que necesitamos es reactivar el trabajo? Entonces, ese tipo de señas tienen que darse. Tiene que haber gente que no vaya a aprender, que no signifique que lo pusieron ahí porque era amigo o del sobrino, etcétera. Eso ya pasó en el Perú de hoy, eso no va más. Entonces tiene que ser un gabinete que calce con las preocupaciones del Perú de hoy. Eso tiene que pasar, que no vaya a lanzarse 3 horas y media hablando, sino 1 hora acotadita. Hacemos esto.
esta es la estrategia, una estrategia de guerra contra el coronavirus. Vamos a tener elecciones, sí queremos tener elecciones, ¿cómo las vamos a hacer? Para no perder la agenda electoral también. Perfecto. Eso, Lenin, tú, ¿cuál es el perfil del gabinete que esperaría el Frente Amplio y tú personalmente también? Un premier con experiencia o una primer ministro con experiencia que pueda tener la capacidad de diálogo y concertación y que no tenga problemas de investigaciones con respecto a temas de corrupción o el tema de la puerta giratoria, ¿no? Que tanto daño está haciendo al país. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno de concertación estos próximos 8 o 9 meses por el tema principal de luchar contra el COVID, contra el hambre y contra la indiferencia. Muy bien dicho. Y a ver, un poco para cerrar un poco la conversación, un poco lúdicamente, digamos, nombres. ¿A quiénes se le ocurriría, si ustedes fueran presidente de la República y tuvieran que elegir a un primer ministro, a quiénes les gustaría o qué perfiles les gustaría? ¿Qué nombres? A ver, yo les había mencionado, por ejemplo, que Salvador del Solar me parece un hombre no solamente carismático, sino que tiene esta capacidad de aglutinar, incluso hasta de pelearse con algún obispo en su cara, de tal manera tan linda, tan encantadora, que parece que están, no sé, en una reunión muy cordial, ¿no? Pero entonces esa es una capacidad, por ejemplo, que yo le noté a Salvador del Solar. ¿Qué otros nombres se les ocurren? Vamos a lanzar nombres al azar. Yo no sé si hay que llevar a alguien de fuera o que esté dentro, como Pilar Massetti, que ya está trabajando, ya sabe a qué tiene que enfrentarse. Además, no es una mujer que hable dorando la píldora, todo lo contrario, dice las cosas como las tiene que decir y uno las recibe bien y uno le cree. Por ahí he escuchado, ¿no? Cuando fue ministra del Interior tuvo problemas. Por Dios, no tuvo problemas relevantes como para, por lo menos a mí me parece, que no los tuvo como para no ser presidenta del Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué hacemos con salud? Que quede el segundo o la segunda y que ella siga supervisando, chequeando como presidenta del Consejo de Ministros. No se me ocurre que pierda el tema salud si es que ella es presidenta del Consejo de Ministros. Lenin, en tu caso, ¿a quién te gustaría? ¿Quiénes te gustaría ver así como de primer ministro si tú pudieras elegir al primer ministro y tú fueras presidente de la República? Bueno, por tema de experiencia, profesionalismo, la coyuntura en la cual está viendo a Uriel García, ¿no? A pesar de la edad que tiene, una persona que lo he escuchado y demuestra la sapiencia y la capacidad de poder articular con todos los sectores gubernamentales, sociales y de los poderes del Estado. Una persona como él tiene que ser, ¿no? Pilar nos ha demostrado con el Comando COVID cierta acción oportuna, cierta mesura en su discurso, y Pilar Massetti también ha demostrado honestidad en el discurso que tiene. Sin embargo, asumir la cartera del Ministerio de Salud y la cartera del Premierato es una labor muy, muy difícil, peor aún que sabemos que necesitamos mucho de una dedicación exclusiva en uno de los sectores. Salvador Solar también es una propuesta coherente debido a que conoce la realidad en la cual estamos en este momento, y yo creo que bienvenidos todos los ciudadanos que puedan aportar a desarrollar las propuestas más coherentes y objetivas para los ciudadanos, ¿no? Que tengan primero la capacidad de poder dialogar y anteponer sus intereses grupales o personales por priorizar los intereses del Perú, y segundo, que tengan expertise de poder manejarse dentro de la administración pública. Yo les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón les agradezco su presencia hoy día aquí. Ha sido una noche larga, seguramente durante el día han dormido por ratitos. Yo sé que necesitan descansar, así que Zenaida, Lenin, muchísimas gracias.
por atender Gracias nuestro a pedido, y en todo caso los invitamos para poder conversar de repente luego que ya tengamos gabinete, a ver qué hacemos con ellos, cómo se va a resolver esta crisis finalmente. Claro, y quitémosle un poco el drama, ¿no? Quitémosle un poco el drama, pongámosle más cabeza y corazón, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Totalmente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Lenny, muchísimas gracias. Bueno, y de esta manera culminamos esta edición especial de Argolla TV en la que hemos tratado un poco de analizar con nuestros dos buenos amigos congresistas, Zenaida Solís y Lenin Checo, qué nos espera para el futuro. Seguramente las bancadas tienen ganas de superar esta crisis, no cabe duda. Falta que el presidente de la República tenga ganas de superar esta crisis, que este presidente de la República haya comprendido cuál fue el mensaje que le ha enviado este Congreso. Yo creo que este Congreso no era determinantemente antieducación, no. Yo creo que es un asunto de repente que lo han manejado algunos congresistas con ciertas influencias, con cierto poder dentro del Congreso, que le han dicho al presidente Merino, porque esto es lo que se tiene extendido hasta ahora, que el presidente Merino recibió algún mensaje, algún pedido de algunos congresistas de decirle, mira, sácame al ministro de Educación. Pero yo creo que ese no ha sido el motivo principal, a pesar de que la gran prensa nos ha tratado de mandar dos mensajes muy claros hoy día. De que solo Cateriano podía salvar al Perú, cosa que yo dudo, primero, y segundo, que los lobbies anti-educación formal, anti-SUNEDU, han sido los que se han tirado abajo el Congreso, se ha tirado abajo este gabinete que no nacía todavía, este gabinete no nato. Yo creo que no, señor presidente, yo creo que usted se equivocó al leer la calle, se equivocó al leer los resultados de las últimas elecciones. El pueblo no ha dado un giro hacia la derecha proempresarial. El pueblo yo creo que más bien votó más hacia la izquierda que hacia la derecha. Miremos qué partidos se han elegido. O sea, no fue elegido un PPC, fue elegido un partido morado, creo yo, en su lugar, porque el partido morado y el PPC a mí me parece que tienen un perfil muy parecido, pero la única diferencia es que el partido morado es una versión más progresista, más siglo XXI de lo que fue el PPC del añejo siglo XX con Bedoya Reyes a la cabeza. Yo creo que ese PPC ya se extinguió, ya fue. Yo veo que el Partido Morado cubre ese espacio político que dejó el PPC en primer lugar, y en segundo lugar creo que el otro mensaje era que no querían una bancada que tuviera todo el poder para manejar como una dictadura el Congreso, como una dictadura de votos y de carpetazo, aunque eso de carpetazo ya suena un poco de viejo. Entonces yo creo que el presidente tiene hoy día, mañana y pasado, son 3 días, 72 horas que tiene para recomponer, para volver a presentar un gabinete. Tiene la oportunidad de enmendar esos errores, presidente, ¿no? La gente, efectivamente, la preocupación es el COVID, la preocupación es su salud, no hay oxígeno, no hay plata en los bolsillos tampoco, pero no hay atención médica y el COVID se sigue desbordando por todos lados en el país. Esa, presidente, tiene que ser su principal preocupación. ¿No es acaso el lema de este gobierno en este momento: mi salud primero la salud? Bueno, pues vamos a darle prioridad a la salud. Hay plata, nos lo explicó Farid Matuk ayer. Hay plata, hay 13.000 millones de soles del canon no gastado por las regiones, hay todavía 17.000 millones del fondo de compensación financiera, el fondo de emergencia financiera, y tenemos todavía más de 60.000 millones de soles en reservas internacionales, en 60.000 millones de dólares, perdón, en reservas internacionales. Plata hay. Lo que falta, creo yo, es meterle más ganas, trabajar el doble, el triple para atender a las regiones, para atender a toda la gente que en este momento tiene miedo de contagiarse del COVID y tiene miedo de morir de hambre también. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos, tener los resultados muy pronto de lo que va a pasar en el Congreso con un nuevo gabinete presentado por el gobierno de Vizcarra. Y esperemos que se pueda superar esta etapa para luego ya pensar en la reconstrucción, en el final de esta etapa trágica de la pandemia, que según también
ya hemos conversado aquí en Argolla TV, se resolverá como en la Edad Media, cuando ya se hayan muerto todos los que tenían que morirse por la infección, cuando ya no el virus solamente ataque a los que ya no van a hacer la enfermedad y se logre esta llamada inmunidad de rebaño. Seguramente eso será hacia diciembre, seguramente incluso antes que llegue la vacuna va a llegar la inmunidad de rebaño al Perú. Y bueno, y se nos viene todavía el año electoral por delante, ¿no? El verano electoral por delante, que seguramente va a ser muy duro, muy peleado, y tenemos que pensar por quién vamos a votar. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Jaime Sierra y este es Argolla TV en vivo. Esto no podrás verlo ni escucharlo en ningún medio de la concentración. Yo creo que cuando tú tienes ya un uso y abuso de oligopolios, de grupos económicos, de monopsonios, de oligopolios y monopolios, y además de integraciones verticales e integraciones horizontales, que no son otra cosa que los carteles, ¿no? O sea, esta gente se comporta como un cartel mexicano, ¿no? O sea, así se lo digo, no es broma. O sea, esta gente se comporta como el cartel de Juárez, como el cartel de Monterrey. Es igualito, o sea, es integraciones verticales o integraciones horizontales, donde todos apuntan a un objetivo, no sé, producir un bien y distribuirlo, bueno, igualito. Eduardo, esto se puede cambiar. Y estas cosas solamente las puedes escuchar aquí en Argolla TV, porque la única concentración es contigo. Así es. Esto solo lo escuchas y lo ves en Argolla TV, porque nuestra única concentración es contigo. Esto no podrás verlo ni escucharlo en ningún medio de la concentración. Ahora los economistas, la ministra de Economía, tratan de maquillar indicando que somos un país en crisis y por tanto no tenemos ingresos. Eso es un discurso tecnicista, es la expresión de ese sector que no han estado con la voluntad de destinar un presupuesto real para el sector educativo. Esto solo lo escuchas y lo ves en Argolla TV, porque nuestra única concentración es contigo. La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. El diputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Esto no podrás verlo ni escucharlo en ningún medio de la concentración. Basta revisar algunas editoriales o la portada de algún diario y vemos que hay toda una campaña contra cualquier idea, cualquier planteamiento, cualquier liderazgo que, digamos, ponga en cuestión el capítulo económico, como se ha dicho acá, el modelo, ¿no? Esto solo lo escuchas y lo ves en Argolla TV, porque nuestra única concentración es contigo. Rosa María Palacios consideraba que el mayor problema que tenía el presidente es su alto porcentaje de aprobación, que eso le impedía tomar decisiones más razonables, digamos. ¿Tú qué piensas de eso? Rosa María Palacios. Bueno.